A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que evita que una sociedad se hunda en el caos? Pues la respuesta es un concepto clave, un pilar de la democracia moderna, el Estado de Derecho. Vamos a desmenuzar qué es, de dónde salió y por qué es tan importante para que podamos vivir juntos. Y bueno, para empezar, arranquemos con la pregunta del millón. Una que, fíjense, ya se hacían Platón y Aristóteles en la antigua Grecia. ¿Qué es mejor? ¿Que nos gobiernen leyes que son iguales para todos o las decisiones de las personas que están en el poder, que a veces pueden ser, pues, bastante arbitrarias? Casi toda la historia del pensamiento político ha sido un intento de resolver este dilema. Así que este conflicto, este choque entre el gobierno de las leyes y el de las personas, es nuestro punto de partida. Es la razón por la que durante siglos se ha buscado un sistema que le ponga límites claros al poder. Y es que es increíble. Los griegos y los romanos ya veían la ley como la gran defensa contra la tiranía. Pero, y aquí viene el gran pero, sus leyes no eran para todos, para nada. En realidad lo que hacían era consolidar un sistema de privilegios donde solo los hombres libres tenían derechos plenos. Y de repente llega la Edad Media y la justificación del poder da un giro de 180 grados. Ahora, la respuesta a ¿quién manda aquí? Venía literalmente del cielo. Se pensaba que el poder del rey no venía del pueblo, sino directamente de Dios. Así que sus leyes eran un reflejo de la voluntad divina. Y claro, cuestionarlas era casi como cometer una herejía. Pero como siempre pasa, algo empezó a moverse. La gente comenzó a preguntarse, oye, ¿y si la ley no viniera de Dios? ¿Y si viniera de nosotros, de la razón humana? Y así, justo así, comenzó la búsqueda de un nuevo soberano. Uno que estuviera aquí, con los pies en la tierra. Y es aquí donde la historia agarra velocidad. Pasamos del derecho divino a estas ideas revolucionarias del contrato social. De pronto, pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau proponen algo radical, que el gobierno no es más que un acuerdo, un contrato, entre personas para poder vivir mejor y en paz. El foco, de repente, ya no está en Dios, sino en el individuo. Ahora, este famoso contrato se imaginó de dos maneras muy distintas. Para Hobbes, lo más importante era la seguridad, costara lo que costara. Había que ceder la libertad para evitar el caos, esa lucha de todos contra todos. Pero John Locke lo vio completamente diferente. Para él, el contrato no era para renunciar a nuestros derechos, sino para protegerlos. El gobierno debía ser limitado, y su único fin era cuidar la vida, la libertad y la propiedad de la gente. Ok, la idea va tomando forma, pero ¿cómo la perfeccionamos? ¿Cómo encontramos ese equilibrio exacto entre la libertad de cada uno y la necesidad de una autoridad que nos mantenga unidos? Y entonces, ¡boom!, llega Rousseau con una idea que lo cambia absolutamente todo. Se pregunta, ¿cómo es posible que nos gobiernen y al mismo tiempo sigamos siendo libres? Su respuesta fue la voluntad general. La idea es que si todos participamos en crear las leyes, cuando las obedecemos, en realidad nos estamos obedeciendo a nosotros mismos como grupo. La ley se convierte entonces en la máxima expresión de nuestra propia libertad. Una idea potentísima. Y bueno, todo este recorrido filosófico nos trae directito al punto culminante, al concepto moderno, a ese momento en que todas estas ideas se juntan en lo que hoy conocemos como el Estado constitucional de derecho. El que le dio la forma final fue el filósofo Immanuel Kant. Para él, el Estado no tiene por qué andar buscando la felicidad de la gente. Esa es una tarea de cada quien. No. La única función del Estado es crear un marco de leyes justo, o sea, una constitución, que garantice libertad e igualdad para que cada persona pueda buscar su propia felicidad. Por primera vez, la política quedaba completamente sometida a las reglas del derecho. Entonces, a ver, en la práctica, ¿cómo se ve un Estado de Derecho? Lo podemos desglosar en 4 pilares fundamentales. Primero, el imperio de la ley, o sea, que nadie, absolutamente nadie, está por encima de ella. Segundo, la separación de poderes, para que no se concentre todo en unas solas manos. Tercero, un gobierno que siempre actúe dentro de la ley. Y cuarto, que quizás es el más importante, la garantía real de los derechos y las libertades de todas las personas. Y esto nos lleva a una idea clave de Hayek. La Constitución no es que cree el Estado de Derecho de la nada. Es más bien la herramienta suprema, esa superestructura que construimos para proteger y mantener vivo ese ideal de un gobierno de leyes, y no de caprichos personales. Pero ojo, este ideal no es algo que se consigue y ya, listo para siempre. Si conectamos toda esta historia con lo que vivimos hoy, nos damos cuenta de que el Estado de Derecho es un proyecto que hay que defender todos los días, frente a desafíos nuevos y otros no tan nuevos. Y hoy en día, los retos son enormes. Vemos populismos que buscan debilitar las instituciones, nacionalismos, fundamentalismos religiosos y lo que algunos llaman poderes salvajes.
O sea, poderes económicos o de otro tipo que actúan sin ningún control legal. Todos estos ponen en riesgo los cimientos de la democracia. Es súper importante entender esto. Una sociedad puede tener un Estado de Derecho que funcione y aún así tener problemas de injusticia muy grandes. El Estado de Derecho es la base, es indispensable, pero no lo es todo. Para lograr una justicia social de verdad se necesita más. Lo que sí es seguro es que ningún modelo de justicia puede funcionar sin un Estado de Derecho que lo respalde. Muchas veces se confunden estas dos cosas, pero son conceptos distintos. Ni la democracia ni el Estado de Derecho garantizan por sí solos que la riqueza se va a distribuir de manera equitativa. Son más bien el método y el marco que nos permiten discutir y luchar pacíficamente para conseguir esa equidad. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Las leyes en papel, las constituciones, son fundamentales, claro, pero no sirven de mucho si no hay una verdadera cultura de la legalidad. Así que la pregunta queda abierta: ¿de quién depende que las leyes se cumplan y se respeten? Al final del día, la fortaleza de este sistema no está escrita en un documento, sino en la convicción y el compromiso de cada persona que forma parte de la sociedad.